¿Diriges un equipo de personas y te resulta muy difícil conseguir que las cosas se hagan como quieres? Soy Beatriz Marcos, experta en negocios de servicios y creadora de Fórmula Imparable. Y en el vídeo de hoy te voy a contar lo que necesitas hacer para conseguir tener un equipo de alto rendimiento que lo dé todo por tu empresa. Comenzamos. Si eres empresario y quieres dejar de ser el hombre orquesta y convertirte en imparable, suscríbete al canal, activa la campanita y las notificaciones porque todas las semanas subo nuevo contenido. Para el contenido en formato píldora me puedes seguir aquí, como te muestro, en esta cuenta de Instagram y de TikTok. Crear un equipo de alto rendimiento es una de las cosas más difíciles que hay, pero también es una de las cosas más importantes que tenemos que lograr para crecer. Seguro que habéis escuchado esto de solo se llega más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Una de las mayores dificultades que tenemos es aceptar eso de ir más despacio porque vamos acompañados y aceptarlo, ¿verdad? Durante muchos años me hervía la sangre cuando una y otra vez las cosas pues no se hacían como habíamos acordado y yo me preguntaba si de verdad, sin encontrar respuesta, ¿qué hay que hacer para que las cosas se hagan como uno dice? Pero cuando estudias liderazgo, aprendes que se puede conseguir y aprendes cómo hacerlo. Liderar personas es algo, como comentábamos, difícil. Y si no, hagamos una reflexión. ¿Cuántos amigos tenemos de esos de verdad? A lo largo de nuestra vida, ¿con cuántas personas hemos tenido algún conflicto? ¿En qué comunidad de vecinos las cosas van como la seda y sin problemas? Cada uno somos de un padre y de una madre, como se dice. Somos diferentes y sin embargo estamos condenados a entendernos. Los empresarios y emprendedores tenemos mucha fuerza, como decíamos, mucho empuje, mucha resiliencia. Esto es necesario para sacar una empresa adelante, obviamente. ¿Pero somos necesariamente unos líderes natos? Hoy te voy a dar 14 claves para que te resulte mucho más fácil dirigir un equipo con éxito y conseguir aquello que necesitas de ellos para que te ayude esto a alcanzar tu objetivo. El problema de comunicación más común es que no escuchamos, prestamos al equipo poca atención, les interrumpimos cuando hablan y además mostramos poco interés cuando ellos nos hablan. Seamos sinceros, ¿sí o no? ¿Y qué crees que ellos piensan? ¿Qué crees que ellos sienten? Cuando alguien de tu equipo te hable, escúchale de verdad. Para ello, para que activemos la escucha activa, te voy a dar algunos tips muy rápidos. Mírales a los ojos, concéntrate en escuchar, deja que termine antes de emitir un juicio. No mires el teléfono ni estés mirando el ordenador mientras te están hablando. Haz que se sienta cómodo durante la conversación. Observa el lenguaje no verbal y no hables hasta que él termine y no le metas prisa. Y por último, asegúrate de que has entendido lo que él te quería decir. Muestra admiración. Si tú le dices a alguien que le admiras o que admiras algo de esa persona, esta persona siente que le valoras por lo que es. Eso, desde luego, le hace sentir a la gente realmente bien y es una manera de conseguir su implicación al máximo nivel. Sé agradecido. A todos nos gusta ser apreciados. Si tú aprecias a alguien, no lo guardes en secreto, no te lo quedes para ti. Hay muchos estudios que dicen que el afecto es una forma muy efectiva de mostrar agradecimiento y admiración. Sin embargo, hay muchos empresarios a quienes por su posición les da miedo decirle a su equipo que le tienen aprecio, que le tienen afecto y que admiran algo de ellos. Te voy a dar 3 tips fáciles para hacerlo. Gracias y por favor son 2 palabras mágicas. Agradece cuando hacen un esfuerzo extra. Dales flexibilidad de horario en fechas especiales. Haz actividades con ellos fuera de la oficina, como una comida, un almuerzo, etc. Reconoce sus logros. Toma nota de aquellas cosas que la gente de tu equipo ha hecho bien de una manera reciente y díselo. Explícales por qué eso te parece fantástico. Y no te olvides nunca que las alabanzas se hacen en público y las críticas se hacen en privado. A no ser que tú consideres que en un momento puntual una pequeña regañina en público va a servir al equipo para aprender algo, en general hazlo en privado. Usa su nombre. No hay cosa que más le guste a las personas que escuchar su propio nombre. ¿Quién no está enamorado de su nombre, de vosotros? Es música celestial. Así que pronuncia el nombre de la otra persona todas las veces que puedas. Personaliza tu conversación con esa persona y conéctala con cosas buenas que esa persona haya hecho o haya conseguido. Conecta con ellos a un nivel más profundo. Es necesario que invirtamos tiempo para ir más allá de las conversaciones
superficiales que tenemos en un ascensor. Ellos no son ese vecino pesado del que pasas y con el que no tienes nada de lo que hablar. Ellos son las personas que te van a ayudar a ti a conseguir tu sueño, quienes lo hacen posible junto a ti. Ellos son quienes trabajan jornadas interminables a tu lado para conseguir el objetivo y, sin embargo, en muchas ocasiones son auténticos extraños para nosotros. Aprende cosas acerca de ellos, aprende cómo son, cómo piensan, qué cosas les gustan, acerca de su familia, de sus pasatiempos, de lo que les entusiasma fuera del trabajo. Interésate por ellos, pero de una manera genuina, y vas a conseguir de este modo una unión que hará muchísimo más fácil que logréis el objetivo, mientras además disfrutáis del trabajo en equipo. Haz seguimiento, ya sea una pregunta que ellos tengan, un acontecimiento en sus vidas, algo con lo que necesiten ayuda, haz seguimiento. Cuando nosotros nos esforzamos por responderles o simplemente nos esforzamos por saber cómo les ha ido en su fin de semana, les estamos diciendo que ellos son importantes para nosotros. Detecta el potencial. Si ves que alguna persona de tu equipo tiene realmente mucho potencial, díselo y ayúdale a encontrar una forma de desarrollarlo. Sugiérele libros para leer, cursos a seguir y experiencias que puedan ayudarles a crecer. Cuando lo hagas, observa qué hace después. Pídeles que te enseñen. Encuentra algo en lo que ellos sean buenos de verdad y pídeles que ellos te enseñen cómo lo hacen. Esto les hace sentirse muy importantes y útiles. Además, a ti te hace más inteligente. Nadie lo sabe todo y esa humildad tuya frente a tu equipo les va a hacerse sentir auténticos héroes. Reconoce sus méritos. A casi todos nos gusta pensar que somos un poquito más listos o que tenemos un poquito más de habilidades que los demás. ¿Sí o no? Díselo. Eso es algo que a todo el mundo nos encanta escuchar, pero dilo solo si tú de verdad lo piensas. Si no lo piensas, se van a dar cuenta de que estás siendo falso y conseguirás el efecto totalmente contrario. Cuando las personas tienen razón en algo, reconócelo públicamente. La vanidad es una de las grandes debilidades de las personas y quien sabe utilizarla tiene el mundo a sus pies. Y también diles que te has equivocado si es que te has equivocado. Eso suele costar un montón a las personas en general y a los jefes en particular. La gente piensa que demuestra debilidad si verbaliza que se han equivocado. Sin embargo, los grandes líderes lo utilizan con mucha frecuencia, pues ellos saben muy bien el poder que tiene mostrarse vulnerable. La humildad bien utilizada es muy, pero que muy poderosa. Confía en ellos diciéndoles la verdad. Como decimos en España, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, ¿sí o no? En muchas ocasiones a la gente pues no le contamos la verdad porque nos da miedo que el equipo se desmotive, que no lo entiendan o que al conocer esa noticia sea peor. Sin embargo, tu equipo en general sabe casi al 100% todo lo que pasa en tu empresa. Se enteran de todo tarde o temprano. Entonces es mejor que les digas la verdad y que te esfuerces en que la entiendan. Es mejor que inviertas tiempo en motivarles tras una mala noticia que les mientas, porque cuando te descubran ellos van a perder parte del respeto y confianza que te tienen. Demuéstrales que tú les respetas lo suficiente como para ser honesto y además diles que eso es precisamente lo que tú estás haciendo. Valora el tiempo de tu equipo. El ser jefes nos hace pensar que nuestro tiempo es más valioso que el de tu equipo. Y si lo miras en términos económicos, pues tienes razón. Sin embargo, en muchas ocasiones les hacemos perder el tiempo sin necesidad. ¿Cuántas veces llegamos a una reunión sin tener toda la información preparada y les hacemos perder el tiempo mientras, por ejemplo, la buscamos? Por muy jefe que seas, eso no da una buena imagen de ti y además te hace perder dinero porque su tiempo, aunque valga menos que el tuyo, también te cuesta dinero. Haz que todo el mundo esté alineado con la misión de la empresa. Tiene que haber un vínculo claro entre lo que hace cada persona de tu equipo y cómo eso que hace contribuye a que se cumpla la misión de tu empresa. Tienes que hablar con ellos acerca de lo que hacen y que lo que ellos hacen es muy importante para el progreso del equipo y de la empresa. Y si no consigues establecer una relación directa entre las funciones de una persona y la misión de la empresa, eso es una señal de que tienes que revisar sus funciones y responsabilidades. Una persona que no está contribuyendo a la misión o al propósito de tu compañía es que tal vez no está realizando las funciones adecuadas. Ya lo dijo Peter Drucker, no hay nada más inútil que hacer algo muy eficientemente si este algo no debería de haberse hecho. Sé honesto. Cuando digas algo, que sea verdad y dilo en serio. La gente puede notar a la legua la falta de sinceridad, así que no insultes con tópicos y palabras sin sentido a la gente. Si quieres conocer el sesgo más importante que te afecta de manera negativa
en la dirección de tu equipo, no te pierdas el vídeo que te dejo aquí arriba. Te evitará cometer el error más común en el mundo empresarial. Si te ha gustado el vídeo y quieres conocer las mejores estrategias que te ayudarán a pasar de ser un hombre orquesta a un empresario imparable, suscríbete al canal, comparte el vídeo con aquellos a quienes le puede interesar, activa las notificaciones y la campanita. Nos vemos en el próximo directo y seguro que ahí arriba en la cima. ¡Chao, imparable!